«Eres basura humana, desaparece», gritó mi nuera mientras escupía mi comida en el plato. Mi hijo grababa todo con su móvil, riéndose como si fuera el mejor entretenimiento del mundo. Yo, a mis 68 años, limpiaba mi propio suelo llorando, pero aquella humillación fue el mejor regalo que me dieron. La certeza absoluta de que mi plan de 3 meses estaba más que justificado. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Emilio Navarro Torres, tengo 68 años y lo que voy a contarles sucedió el 7 de marzo de 2024, un domingo que cambió mi vida para siempre. Pero para entender realmente lo que pasó esa noche, necesitan saber quién soy y cómo llegué a ese momento de humillación absoluta en mi propia casa. Pasé 42 años trabajando como ingeniero civil. Construí puentes, diseñé sistemas de alcantarillado para municipios enteros, supervisé proyectos de viviendas sociales en 3 provincias diferentes. No me hice rico, pero gané lo suficiente para vivir con dignidad y darle a mi familia todo lo que necesitaban. Mi esposa, Rosa Ruiz Santana, fue el amor de mi vida durante 45 años, hasta que el cáncer se la llevó en 2019. Desde entonces, vivo solo en una casa de 120 metros cuadrados en las afueras de Madrid, una propiedad que compré en 1995, cuando nació mi único hijo, David. David Navarro Ruiz tiene 42 años. Lo crié con principios. Pagué sus estudios universitarios en administración de empresas, financié su máster en Barcelona que costó 25.000 euros, y cuando se casó con Cristina Moreno Delgado hace 5 años, en 2019, apenas 3 meses después de que Rosa falleciera, le regalé un apartamento valorado en 220.000 euros como regalo de bodas. Quería que empezara su matrimonio sin deudas, sin presiones financieras. Pensé que era lo mejor que podía hacer como padre. Cristina tenía 33 años cuando se casó con David. Es influenciadora digital, o al menos eso dice en su biografía de Instagram, donde tiene 58.000 seguidores. Publica fotos de restaurantes caros, viajes exóticos y ropa de marca. Al principio me pareció superficial pero inofensiva. Rosa, en sus últimos días de lucidez, antes de que la morfina la sumiera en un sueño permanente, me agarró la mano y me dijo: «Emilio, esa mujer no ama a nuestro hijo». Lo vi en sus ojos durante la cena de compromiso. «Pero David está cegado. Prométeme que siempre cuidarás de ti mismo, que nunca dejarás que nadie te pisotee, ni siquiera él», le prometí, aunque entonces no entendí completamente sus palabras. Los primeros 3 años después de la muerte de Rosa fueron confusos. Me sumergí en el dolor, en la soledad de esta casa que de repente parecía demasiado grande. David venía los domingos a comer, traía a Cristina, y yo intentaba ser el suegro agradable, el abuelo futuro perfecto. Pero las cosas comenzaron a cambiar sutilmente desde 2022. Cristina empezó a hacer comentarios sobre el olor de la casa, sobre cómo los viejos siempre cocinan lo mismo, sobre qué aburrido es pasar los domingos aquí. David no la contradecía, simplemente reía incómodo y cambiaba de tema. En 2023, cuando nacieron los gemelos Lucas y Emma, pensé que todo mejoraría. Me ilusioné con ser abuelo, compré cunas, ropa, juguetes, pero Cristina estableció reglas. No podía visitarlos sin avisar con 48 horas de anticipación. No podía quedármelos a solas, porque eres muy mayor y podrías olvidar algo importante. No podía darles dulces ni contradecir sus métodos de crianza. David asentía a todo. Mi hijo, que solía llamarme 3 veces por semana, pasó a contactarme solo cuando necesitaba algo: dinero para el seguro del coche, ayuda con la cuota del gimnasio de Cristina, préstamos para vacaciones. Pero hubo un momento específico que lo cambió todo. Fue el 15 de diciembre de 2023. Llegué al apartamento que yo les había regalado con regalos de Navidad para los gemelos. Toqué el timbre. Cristina abrió con cara de fastidio y dijo textualmente: «Emilio, me interrumpes.
Estoy grabando contenido para mis redes. ¿No podías avisar? Le recordé que había enviado un mensaje 2 días antes. Ella puso los ojos en blanco y dijo, como sea, déjalo ahí y vete. Hueles raro, como a naftalina y vejez. Cerró la puerta en mi cara. Esa noche, sentado en mi cocina, algo se rompió dentro de mí. No fue rabia, fue claridad. Rosa tenía razón. David había elegido a una mujer cruel, y él mismo se había vuelto cómplice de esa crueldad por cobardía o conveniencia. Yo había dado todo, dinero, tiempo, amor incondicional, y a cambio recibía desprecios disfrazados de bromas, distancia disfrazada de ocupación. Tomé una decisión esa noche. Iba a recuperar mi vida, mi dignidad, mi autonomía, pero no con escándalos ni gritos. Lo haría estratégicamente, silenciosamente, preparando cada movimiento con la precisión de un ingeniero que calcula cargas estructurales. Durante enero de 2024, comencé mi plan. Contraté a Jorge Vidal Serrano, abogado especializado en derecho de familia y sucesiones. Le expliqué mi situación y le pregunté sobre la revocación de donaciones. Me confirmó que la ingratitud grave del donatario es causa legal de revocación según el Código Civil Español. Necesitaba pruebas. Instalé cámaras de seguridad discretas en mi casa. Comencé a documentar cada interacción, cada comentario despectivo. En febrero hice algo que nunca imaginé a mi edad. Viajé solo a Valencia 3 veces. Siempre quise conocer mejor el Mediterráneo. Encontré un apartamento de 80 metros cuadrados con vista al mar, luminoso, en un edificio con comunidad activa de jubilados. Di entrada de 40.000 euros. También puse en venta mi casa de campo en Salamanca, una propiedad heredada de mi padre que David ni siquiera sabía que existía. Y llegó el 7 de marzo de 2024. Aquel domingo, 7 de marzo, preparé una cena especial. No era solo comida, era un último intento de recuperar algo que se había perdido, la conexión con mi hijo. Cociné albóndigas caseras con la receta de Rosa, esas que a David le encantaban cuando era niño. Puse la mesa con el mantel bordado que mi esposa usaba en ocasiones importantes. Compré pan fresco y preparé ensalada con tomates de mi pequeño huerto. Incluso limpié la casa durante 3 horas, asegurándome de que todo estuviera impecable. David confirmó que llegarían a las 8 de la tarde. A las 8:30 no habían llegado. A las 9 recibí un mensaje escueto. Llegamos en 20 minutos. Llegaron a las 9:40. Cristina entró con esa expresión de fastidio que ya conocía bien, revisando su móvil, sin siquiera saludarme. David murmuró un «Hola papá» sin mirarme a los ojos. Los gemelos se habían quedado con la madre de Cristina. Serví la cena. Cristina miró el plato como si le hubiera puesto veneno. ¿Albóndigas otra vez? Emilio, siempre cocinas lo mismo. Es deprimente comer aquí. Respiré profundo. Las cámaras estaban grabando desde el salón. Son las que le gustaban a David de pequeño, dije tranquilo. Ella soltó una risa sarcástica. David ya no es un niño, es un hombre adulto con estándares. ¿No compraste vino? ¿Otra vez ese vino barato de supermercado? David comía en silencio, hundido en su silla. Le miré esperando que dijera algo, que me defendiera aunque fuera mínimamente. Nada. Silencio absoluto. Cristina continuó. Además, esta casa huele raro. Huele a anciano, a cerrado. No sé cómo aguantas vivir solo aquí. Deberías vender esto e irte a una residencia de mayores, donde estés con gente de tu edad. Sentí la sangre hervirme, pero mantuve la calma. Esta es mi casa, Cristina. La compré hace casi 30 años. Aquí crecieron mis recuerdos con Rosa y con David. Ella puso los ojos en blanco. Ay, siempre con Rosa para arriba y para abajo. Ya murió, supéralo. La vida sigue. Además, esta casa es demasiado grande para ti solo. Es un desperdicio de espacio y dinero. Entonces probó las albóndigas. Dio un bocado, hizo una mueca exagerada de asco y delante de mis ojos escupió la comida masticada de vuelta al plato. «Esto está asqueroso. ¿Qué le pusiste? Sabe horrible». Se levantó bruscamente señalándome con el dedo. «Eres basura humana, Emilio. Basura. Desaparece. Me enfermas, viejo repugnante».
Ojalá nunca hubieras nacido. Ojalá David tuviera un padre normal y no este anciano patético que nos hace perder el tiempo cada domingo. Me quedé paralizado. David sacó su móvil y comenzó a grabar. Grababa a su propia esposa humillándome, mientras él se reía por lo bajo, como si fuera una broma privada entre ellos. Cristina continuó. Mírate, 68 años y sigues solo, aferrado a esta casa llena de polvo y fantasmas. Das pena. Das lástima. Cada domingo venimos por obligación, porque David se siente culpable, pero la verdad es que nadie te soporta. Ni siquiera tus nietos quieren estar contigo porque eres aburrido y hueles mal. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. No de tristeza, sino de rabia contenida, pero también de alivio, porque aquellas palabras confirmaban absolutamente todo lo que había sospechado durante meses. Cristina se giró hacia David. Vámonos, amor. No pienso quedarme un minuto más en este lugar deprimente con este viejo asqueroso. David guardó el móvil, todavía sonriendo, y asintió. Tienes razón, vamos. Se fueron sin despedirse. Escuché el portazo. Me quedé sentado, mirando el plato escupido, las albóndigas que había preparado con tanto cariño. Limpié todo en silencio, lavé los platos, guardé las sobras que nadie había tocado, pero mientras limpiaba, una sonrisa extraña se dibujó en mi rostro. Aquella humillación no me había destruido. Me había liberado completamente de cualquier duda, de cualquier sentimiento de culpa por lo que estaba a punto de hacer. Lo que Cristina y David no sabían es que llevaba meses preparando mi liberación. Mientras ellos me veían como un anciano inútil y solitario, yo estaba construyendo silenciosamente una nueva vida. En enero de 2024, después de aquella humillación navideña donde Cristina me cerró la puerta en la cara, contraté a Jorge Vidal Serrano. Le expliqué mi situación con total honestidad. Le mostré mensajes, grabaciones de conversaciones telefónicas, donde David me pedía dinero con tonos cada vez más exigentes, documentos de transferencias bancarias que sumaban miles de euros en préstamos que nunca devolvieron. Jorge me explicó el concepto de revocación de donación por ingratitud grave. Según el artículo 648 del Código Civil Español, puedo revocar una donación si el donatario ha cometido contra mí alguna de las ofensas que dan lugar a desheredación. La grabación de esa noche del 7 de marzo era oro puro, legalmente hablando. Insultos graves, humillación documentada, presencia de mi hijo riéndose sin intervenir. Perfecta causa de revocación. Pero mi plan iba mucho más allá de simplemente quitarles el apartamento. Necesitaban entender que lo habían perdido todo, no por venganza, sino por consecuencias naturales de sus acciones. Durante febrero, mientras ellos disfrutaban de vacaciones en Tenerife, que parcialmente yo financié con un préstamo de 3.000 euros, yo visitaba Valencia 3 veces. La primera visita fue exploratoria. Caminé por el paseo marítimo, visité barrios, hablé con gente. La ciudad me enamoró inmediatamente. La segunda visita fue más concreta. Contraté a un agente inmobiliario y vi 12 apartamentos. Encontré el perfecto. 80 metros cuadrados, tercera planta con ascensor, balcón amplio con vista parcial al mar, cocina reformada, comunidad de vecinos principalmente jubilados activos. Precio: 140.000 euros. Di entrada de 40.000 ese mismo día, firmando un precontrato. La tercera visita en febrero fue para conocer la ciudad más profundamente. Asistí a una feria de libros en la plaza del ayuntamiento, donde conocí a Pilar Romero Castillo, una mujer de 65 años, propietaria de una librería especializada en literatura independiente. Conversamos durante 2 horas sobre libros, sobre la vida después de la jubilación, sobre segundas oportunidades. La mañana del 8 de marzo de 2024, desperté con una sensación extraña de paz. Había dormido profundamente por primera vez en semanas. Desayuné café solo y tostadas, mientras revisaba mentalmente cada detalle de lo que estaba a punto de suceder. A las 10 de la mañana sonó mi teléfono. Era Jorge Vidal confirmando que todo estaba listo. Emilio, los documentos están preparados.
Salgo hacia el domicilio de tu hijo en 30 minutos. ¿Estás completamente seguro de esto? Mi respuesta fue firme. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Jorge me explicó el procedimiento. Llegaría al apartamento que yo había regalado a David como notario, portando la notificación oficial de revocación de donación por causa de ingratitud grave según los artículos 644 y 648 del Código Civil. La notificación incluía copias de las grabaciones de la noche anterior, transcripciones de los insultos y un informe psicológico que un profesional había elaborado tras revisar todo el material documentado durante 3 meses. El dictamen era claro: patrón sostenido de abuso psicológico y maltrato verbal hacia el donante. Lo que David y Cristina ignoraban completamente es que aquellas cámaras de seguridad que instalé en enero no solo habían grabado la humillación del 7 de marzo. Habían capturado 3 meses completos de interacciones. Cada domingo que vinieron a comer, cada comentario despectivo quedó registrado. Cristina diciéndole a una amiga por teléfono desde mi salón que yo era una carga patética que no se moría nunca. David riéndose cuando ella sugirió que sería mejor que yo tuviera un accidente. Conversaciones sobre cómo acelerar mi ingreso en una residencia para vender mi casa y quedarse con el dinero. Tenía 19 horas de grabaciones. Jorge seleccionó los fragmentos más graves, aquellos que demostraban inequívocamente el maltrato sistemático, pero guardamos el resto como munición adicional por si intentaban impugnar la revocación. Mi abogado fue claro: con este material, ningún juez fallará a su favor. La ingratitud está más que demostrada. Tienen 60 días para desocupar el inmueble a partir de la notificación formal. A las 11:15 de la mañana, Jorge me llamó desde su coche. Estoy a 2 calles del apartamento. ¿Algún cambio de planes? Le dije que siguiera adelante. Corté la llamada y me senté en mi sofá, el mismo donde Rosa solía tejer mientras veíamos películas antiguas los viernes por la noche. Imaginé su reacción al enterarse de lo que estaba haciendo. Estoy seguro de que sonreiría orgullosa. Ella siempre fue más fuerte que yo, más directa. Me enseñó que el amor propio no es negociable, que la dignidad vale más que la comodidad de mantener una falsa paz familiar. Jorge tocó el timbre del apartamento exactamente a las 11:30. Sé los detalles porque me los contó después con precisión milimétrica. Cristina abrió la puerta en pijama, con el cabello recogido en un moño despeinado. ¿Sí?, preguntó con tono molesto. Jorge se identificó formalmente. Buenos días, soy Jorge Vidal Serrano, notario colegiado. Vengo a entregar una notificación oficial para el señor David Navarro Ruiz, residente en este domicilio. Cristina frunció el ceño. ¿Notificación? ¿De qué? Jorge extendió el sobre certificado. Es un asunto legal que debe ser comunicado personalmente. ¿Se encuentra el señor Navarro en casa? Ella gritó hacia adentro. David, hay un notario aquí con no sé qué papeles. Mi hijo apareció en camiseta y pantalones de deporte, confundido. Jorge repitió la presentación y le entregó el sobre. Señor Navarro, esto es una notificación oficial de revocación de donación del inmueble cito en esta dirección, promovida por el donante original, su padre Emilio Navarro Torres. David abrió el sobre sin entender todavía la magnitud. Leyó la primera página. Su rostro palideció instantáneamente. ¿Qué es esto? ¿Revocación? No puede ser. Este apartamento es mío. Me lo regaló hace 5 años. Jorge, con tono profesional pero firme, explicó. La donación puede revocarse legalmente por ingratitud grave del donatario. Su padre ha documentado extensamente un patrón de maltrato psicológico y abuso verbal. Adjunto encontrará grabaciones en formato digital, transcripciones certificadas y dictamen pericial. Tienen 60 días naturales desde hoy para desocupar el inmueble. Cristina arrebató los papeles de las manos de David. Comenzó a leer frenéticamente, pasando páginas, viendo las capturas de pantalla de las grabaciones, leyendo sus propias palabras transcritas. Esto es ilegal. No puede grabarnos sin permiso. Esto es invasión de privacidad. Jorge sonrió levemente.
Las grabaciones se realizaron en domicilio privado del señor Navarro Torres, su propia casa. Tienen plena validez legal. Además, el contenido demuestra conductas que constituyen causa legal de revocación según la legislación vigente. Entonces Cristina estalló. Empezó a gritar como nunca había gritado antes. «Ese viejo hijo de puta, esto es culpa suya. David, haz algo. Llama a tu padre ahora mismo». Jorge dio un paso atrás. «Lamento informarles que cualquier intento de contacto directo con el señor Navarro será considerado acoso. Toda comunicación debe realizarse a través de representación legal. Mi tarjeta está incluida en la documentación. Buenos días». Se marchó dejándolos en el umbral de la puerta, con el sobre abierto y sus vidas desmoronándose. David me llamó 37 veces ese día. 37 llamadas que no respondí. Me enviaron 42 mensajes de WhatsApp, desde súplicas hasta amenazas, desde promesas de cambio hasta insultos renovados. Bloqueé sus números temporalmente. Jorge me había advertido que intentarían manipularme emocionalmente, que usarían a los gemelos como moneda de cambio, que prometerían cualquier cosa para revertir la situación. Pero yo había tomado mi decisión con la cabeza fría, después de meses de reflexión. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina, recibí un correo electrónico de Jorge con el acuse de recibo firmado. La notificación estaba oficialmente entregada. El plazo de 60 días comenzaba a correr. Miré por la ventana hacia el jardín trasero donde Rosa plantaba geranios cada primavera. El apartamento de 220.000 euros que les regalé volvería a ser legalmente mío. Pero más importante que el dinero era el mensaje. Ya no era el anciano sumiso que aceptaba humillaciones a cambio de migajas de atención familiar. Los días siguientes, al 8 de marzo, fueron extrañamente tranquilos. Mantuve los teléfonos bloqueados y dediqué mis horas a recordar conversaciones que había intentado olvidar durante años. Hay momentos en la vida donde las palabras de quienes amamos cobran un significado completamente nuevo con el tiempo. Eso me sucedió con Rosa durante aquellos días de silencio autoimpuesto. Mi esposa falleció el 23 de octubre de 2019, un miércoles lluvioso que nunca olvidaré. Los últimos 3 meses de su vida los pasó entre el hospital y nuestra habitación, convertida en unidad de cuidados paliativos caseros. El cáncer de páncreas la consumió rápidamente, demasiado rápido para procesar lo que estaba sucediendo. Pero Rosa, incluso en sus peores días, mantuvo esa lucidez brutal que siempre la caracterizó. Recuerdo una conversación específica del 16 de septiembre de 2019, exactamente un mes antes de que entrara en coma irreversible. Era tarde, pasadas las 11 de la noche. Yo estaba sentado junto a su cama sosteniéndole la mano, escuchando su respiración trabajosa. Ella abrió los ojos y me miró con esa intensidad que solía reservar para los momentos importantes. «Emilio, necesito que me prometas algo». Le dije que cualquier cosa. «Cuando yo no esté, vas a vivir para ti. No solo para David, no solo para mantener memorias, para ti mismo. Recupera tus sueños». Le pregunté a qué se refería. Rosa sonrió débilmente. «Siempre quisiste escribir ese libro sobre ingeniería sostenible. Siempre hablabas de aprender cerámica, de vivir cerca del mar aunque fuera unos meses. Siempre decías que cuando te jubilaras harías 1000 cosas, pero llevas 5 años jubilado y no has hecho ninguna. Te conozco, amor. Te vas a quedar en esta casa esperando que David te necesite, sacrificando tu tiempo por un hijo que ya es adulto y debe vivir su propia vida». Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Siempre pospuse mis deseos personales, primero por construir estabilidad familiar, después por la enfermedad de Rosa, luego por el duelo. Pero ella continuó, cada palabra costándole esfuerzo físico. «David va a casarse con esa mujer y tú no vas a decir nada porque eres demasiado bueno. Pero escúchame bien, Cristina no nos quiere. No quiere a esta familia. Solo quiere lo que puede obtener». Lo vi en sus ojos durante esa cena de compromiso en julio. Mientras tú y yo brindábamos emocionados, ella calculaba. Calculaba cuánto valía este patrimonio,
¿Cuánto podría heredar David? Intenté defenderla, decir que estaba siendo injusta, pero Rosa me interrumpió con firmeza. No soy injusta, soy realista. Y te conozco. Vas a darles todo porque crees que así mantendrás cerca a tu hijo. Pero óyeme, el amor no se compra con dinero ni con sacrificios eternos. O te respetan por quien eres o no te respetan. Y cuando llegue el día en que te falten el respeto gravemente, quiero que recuerdes esta conversación. Prométeme que defenderás tu dignidad. Prométeme que no te dejarás pisotear. Prométeme que vivirás, Emilio, que realmente vivirás. Se lo prometí llorando, aunque entonces pensé que exageraba por los efectos de la medicación. Rosa falleció 5 semanas después sin recuperar la conciencia. Durante el funeral, Cristina estuvo más preocupada por su maquillaje arruinado por las lágrimas falsas que por consolar a David. Debí prestar atención a esa señal. Los años siguientes confirmaron cada palabra de Rosa. Me convertí exactamente en lo que ella temió. El padre complaciente, el banco familiar, el anciano solitario esperando llamadas que llegaban solo cuando necesitaban algo. Hasta que aquel 15 de diciembre de 2023, cuando Cristina me cerró la puerta en la cara diciéndome que olía a vejez, algo hizo clic en mi cerebro. Escuché la voz de Rosa como si estuviera junto a mí. Defiende tu dignidad. Esa noche empecé a planear en serio. No fue venganza, fue liberación. Durante enero de 2024, contraté a Jorge, instalé cámaras, comencé a documentar. Pero también hice algo más importante. Empecé a recuperar mis sueños pospuestos. Compré un cuaderno nuevo y escribí en la primera página: Proyectos Vida, Emilio Navarro, 68 años. Debajo listé todo lo que había abandonado: escribir sobre ingeniería sostenible, aprender cerámica, vivir cerca del Mediterráneo, conocer gente nueva, crear algo significativo más allá del ámbito familiar. En febrero hice mi primer viaje exploratorio a Valencia. La ciudad me deslumbró desde el primer momento. Caminé por el paseo marítimo de la Malvarrosa, sentí la brisa marina, observé jubilados haciendo ejercicio, grupos de mayores jugando cartas en terrazas. Había vida más allá de Madrid, más allá de esperar llamadas de un hijo ingrato. El 18 de febrero asistí a una feria de libros en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Había stands de editoriales pequeñas, autores locales presentando obras, talleres literarios. En uno de esos stands conocí a Pilar Romero Castillo, propietaria de una librería llamada Palabras del Sur. Mujer de 65 años, viuda también, con esa energía contagiosa de quien ha encontrado propósito después de la pérdida. Conversamos durante 2 horas sobre literatura, sobre cómo ella transformó su dolor en un negocio cultural próspero, sobre segundas oportunidades. Pilar me habló de su grupo de lectura que se reunía todos los jueves, de talleres de escritura creativa, de cómo Valencia tenía una comunidad increíble de jubilados activos que desafiaban el estereotipo del anciano pasivo. Me dio su tarjeta. Si alguna vez decides vivir aquí, búscame. Siempre necesitamos más voces en nuestras tertulias. Guardé esa tarjeta como un tesoro. El 10 de marzo de 2024, 2 días después de la notificación legal, redacté una carta para David. No la envié por correo electrónico ni WhatsApp. La escribí a mano en papel con membrete. La metí en un sobre y se la entregué a Jorge para que la remitiera por correo certificado. Necesitaba que entendiera que esto no era una rabieta temporal ni una estrategia de negociación. La carta que envié a David el 10 de marzo decía exactamente esto: Hijo, esta decisión no es negociable. Durante 3 años toleré desprecios, porque me convencí de que mantener la familia unida valía cualquier sacrificio personal. Me equivoqué. Tu madre me enseñó que el respeto no se mendiga, se exige. Las grabaciones demuestran un patrón sistemático de maltrato que no puedo ni debo seguir tolerando. El apartamento volverá a mi propiedad. No habrá reuniones, no habrá negociaciones, no habrá segunda oportunidad. Tienes 60 días. Utilízalos sabiamente. Tu padre, Emilio Navarro Torres.
Entre el 11 y el 20 de marzo, David intentó contactarme de todas las formas posibles. Llamadas desde números desconocidos que no respondí, mensajes a través de primos lejanos que educadamente rechacé. Incluso apareció 2 veces en mi casa, tocando el timbre insistentemente durante 20 minutos. Yo estaba dentro, escuchándolo suplicar desde el otro lado de la puerta, pero no abrí. Jorge me había aconsejado mantener distancia absoluta hasta que los ánimos se calmaran y ellos asumieran la realidad de la situación. Pero mientras David se derrumbaba, yo estaba construyendo. El 15 de marzo de 2024, recibí la noticia que esperaba. La venta de mi casa de campo en Salamanca se había cerrado. 180.000 euros transferidos a mi cuenta bancaria. Esa propiedad la heredé de mi padre en 1998. Nunca la usé demasiado, tal vez 10 fines de semana al año. Era una casa rural de 150 metros cuadrados, con terreno de 1.200 metros, alejada del núcleo urbano. Hermosa, pero solitaria. David ni siquiera sabía que existía, porque la heredé mucho después de que él se fuera a vivir solo. Con ese dinero liquidado, sumado a mis ahorros de 400.000 euros en fondos indexados que había acumulado durante décadas trabajando en proyectos internacionales de ingeniería, tenía capital más que suficiente para financiar mi nueva vida. El 16 de marzo, firmé la escritura definitiva del apartamento en Valencia. 140.000 euros pagados íntegramente. 80 metros cuadrados en tercera planta con ascensor. 2 habitaciones. Salón luminoso con salida a balcón orientado al este. Cocina reformada hace 3 años. Baño completo con ducha adaptada. Comunidad de propietarios mayoritariamente jubilados, con jardín interior compartido y salón social. La agente inmobiliaria, una mujer joven llamada Nuria Pascual, me felicitó por la compra. «Es usted muy valiente, señor Navarro. No muchos hombres de su edad se atreven a cambiar de ciudad y empezar de cero». Le sonreí. «Señorita, tengo 68 años, no 88. Todavía me quedan muchas experiencias por vivir». Ella me entregó las llaves el 18 de marzo. Las sostuve en mi mano sintiendo su peso físico y simbólico. Eran las llaves de mi libertad. Esa misma semana me inscribí en un taller de cerámica en el barrio del Carmen. Clases todos los martes y jueves de 4 a 6 de la tarde. El curso costaba 240 euros por trimestre e incluía materiales. La profesora, Amparo Díaz, tenía 62 años y 30 de experiencia enseñando. Cuando le expliqué que nunca había tocado arcilla en mi vida, me dijo algo que me marcó. «Emilio, la cerámica no tiene edad. Tengo alumnas de 75 años creando piezas maravillosas. El barro no juzga tu edad, solo responde a tus manos». También contacté con 3 editoriales pequeñas especializadas en ensayo técnico. Durante los últimos 8 meses, había estado escribiendo un libro titulado provisionalmente Construyendo futuros sostenibles, ingeniería civil y responsabilidad ambiental. Tenía 230 páginas completadas, fruto de noches de insomnio, donde, en lugar de lamentarme por la soledad, canalizaba mi conocimiento de 42 años de profesión. 2 editoriales me respondieron solicitando el manuscrito completo. Una de ellas, Editorial Mediterráneo, mostró interés genuino. El 20 de marzo, mientras preparaba cajas para la mudanza definitiva, recibí un correo electrónico de Pilar Romero, la propietaria de la librería que había conocido en febrero. «Emilio, me alegró mucho saber que finalmente te mudas a Valencia. Nuestro club de lectura se reúne este jueves 21 a las 7 de la tarde. Estaremos encantados de tenerte. Leeremos a Galdós, Fortunata y Jacinta. Si no lo has leído, no importa. La discusión es libre y enriquecedora. Ven cuando quieras. Pilar». Esa invitación me emocionó más de lo que esperaba. Hacía años que no formaba parte de ningún grupo social más allá de las interacciones superficiales con vecinos de Madrid. La soledad después de la muerte de Rosa había sido devastadora, pero me había acomodado en ella como en un viejo sillón desgastado. Ahora tenía la oportunidad de salir de esa comodidad tóxica. El 21 de marzo,
Conduje hasta Valencia con mi coche cargado de ropa, libros y objetos personales. El resto lo enviaría con empresa de mudanzas la semana siguiente. Llegué a mi nuevo apartamento pasadas las 3 de la tarde. Abrí la puerta y entré en mi espacio, verdaderamente mío, sin fantasmas del pasado ni expectativas ajenas. Coloqué la fotografía de Rosa en la mesita del salón. Ella sonreía en esa imagen tomada en Menorca durante nuestro 20º aniversario. «Lo estoy haciendo, amor», le dije en voz alta. «Estoy viviendo como me pediste». A las 7 menos cuarto estaba frente a la librería de Pilar. Palabras del Sur ocupaba un local estrecho pero acogedor en una calle peatonal del centro histórico. Vitrinas repletas de libros, pósters de autores clásicos, aroma a papel y café. Entré tímidamente. Había 12 personas sentadas en círculo, copas de vino tinto en mano, conversando animadamente. Pilar me vio y se acercó sonriente. «Emilio, bienvenido oficialmente a Valencia». Me presentó al grupo. 3 hombres y 9 mujeres, edades entre 58 y 74 años, jubilados de profesiones diversas. Esa primera reunión del club de lectura duró hasta las 10 de la noche. No habíamos hablado de Galdós más de 40 minutos. El resto del tiempo conversamos sobre experiencias vitales, proyectos personales, sueños pospuestos. Me sorprendió descubrir cuántas personas mayores estaban reinventándose después de jubilaciones, viudedades o rupturas familiares. Teresa Campos, exmaestra de 70 años, había publicado su primera novela a los 67. Manuel Ortega, excontable de 64, daba clases de guitarra flamenca a niños en centros culturales. Todos tenían historias de renacimiento. Cuando llegó mi turno de presentarme, fui honesto. Me llamo Emilio Navarro, ingeniero civil jubilado desde hace 5 años. Acabo de mudarme a Valencia escapando de una situación familiar tóxica. Tengo 68 años y siento que mi vida verdadera está comenzando ahora. Hubo asentimientos comprensivos. Nadie hizo preguntas invasivas. Pilar levantó su copa. Por los nuevos comienzos, sin importar cuándo lleguen. Brindamos. Al salir, un hombre de unos 70 años se acercó. «Emilio, soy Antonio Blanco Medina. Escuché que eres ingeniero civil. Yo soy arquitecto retirado. Me gustaría charlar contigo sobre un proyecto que tengo en mente. ¿Tienes tiempo para un café mañana?» Acepté intrigado. Quedamos a las 11 en una cafetería del barrio de Ruzafa. Antonio llegó puntual con una carpeta llena de bocetos y planos. Durante la siguiente hora me explicó su visión. Llevo 3 años diseñando un concepto de viviendas colaborativas para mayores. No residencias tradicionales, sino comunidades autónomas, donde jubilados con cierta capacidad económica puedan vivir independientemente, pero con servicios compartidos, jardines, talleres, biblioteca común, cocina opcional comunitaria. El problema es que necesito a alguien con conocimientos estructurales y experiencia en construcción sostenible. Los arquitectos diseñamos bonito, pero ustedes los ingenieros hacen que funcione. Me mostró renders tridimensionales. 8 viviendas individuales de 60 metros cuadrados cada una, dispuestas en forma de herradura alrededor de un jardín central. Espacios comunes en la planta baja, salón de usos múltiples, taller de actividades, lavandería compartida, paneles solares, sistema de recogida de agua pluvial, huerto urbano. Era brillante. ¿Has calculado costes?, pregunté. Antonio asintió. Estimación inicial: 900.000 euros incluyendo terreno, construcción y licencias. Con 8 viviendas, serían 112.500 euros por unidad, muy por debajo del precio de mercado de apartamentos similares en la zona. Le pregunté dónde tenía pensado construir. Sacó un mapa marcado. Hay un terreno en Castellón, a 40 minutos de aquí, que está en venta por 220.000 euros. 2.000 metros cuadrados, urbanizable, con todos los servicios. El propietario es un agricultor anciano sin herederos que prefiere vender a alguien que construya algo útil. La emoción me invadió. Esto no era solo un proyecto inmobiliario,
Era una solución real a un problema social que yo mismo había experimentado: la soledad y marginación de los mayores. ¿Tienes inversores?, pregunté. Antonio negó. He presentado la idea a bancos, fondos, empresas constructoras. Todos dicen que es muy arriesgado, que el mercado senior prefiere residencias tradicionales, pero yo sé que hay demanda. Gente como nosotros que quiere autonomía con comunidad, no encierro institucional. Le miré fijamente. Yo puedo invertir 150.000 euros. Tengo el capital líquido y la experiencia técnica. Si consigues el resto de financiación, estoy dentro. Antonio me estrechó la mano con fuerza. Emilio, creo que acabas de cambiar todo. Con tu inversión puedo asegurar un préstamo bancario para el resto. Dame 2 semanas para reorganizar números y presentar un plan de viabilidad sólido. Salimos de esa cafetería como socios de un proyecto que ninguno había imaginado días atrás. Tenía 68 años y estaba invirtiendo en mi primer emprendimiento empresarial. Rosa habría estado orgullosa. El 25 de marzo recibí una llamada inesperada de Jorge Vidal. Emilio, tengo noticias. David y Cristina han contratado abogado. Presentaron recurso de oposición a la revocación, alegando que las grabaciones vulneran su intimidad. Ya lo esperábamos. Tengo preparada la refutación legal. Las grabaciones se hicieron en tu domicilio privado, donde ellos eran invitados, legalmente impecables. Pero quiero advertirte, van a intensificar presión emocional. Prepárate para intentos de chantaje usando a los gemelos. Tenía razón. Esa misma tarde recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Lucas y Emma, mis nietos de 2 años, sosteniendo un dibujo donde decía: «Te queremos, abuelo». El mensaje adjunto: «Tus nietos te extrañan. No les hagas pagar por nuestros errores. Mamá Cristina». Sentí una punzada en el pecho, pero respiré profundo. Abrí mi cajón y saqué 2 sobres que había preparado semanas atrás. Durante febrero, cuando planeaba todo esto, escribí cartas individuales para Lucas y Emma. Cartas que no leerían hasta tener edad suficiente, probablemente a los 15 o 16 años. En ellas, explicaba con honestidad lo sucedido, sin demonizar a sus padres, pero sin ocultar la verdad. También había creado fondos fiduciarios de 100.000 euros para cada uno. Dinero que recibirían directamente al cumplir 18 años para estudios universitarios o proyectos personales. Jorge tenía instrucciones de entregarles las cartas y documentos bancarios cuando fueran mayores de edad. Respondí al mensaje: «Amo a mis nietos incondicionalmente. Por eso he asegurado su futuro educativo sin que ustedes puedan tocarlo. Recibirán 200.000 euros combinados a los 18 años. Mientras tanto, mantengo mi decisión. No negociaré usando niños como moneda de cambio». Bloqueé el número inmediatamente. El 1 de abril de 2024, exactamente 24 días después de la notificación legal, Cristina apareció en mi antigua casa de Madrid con los gemelos. No lo supe hasta 3 horas después, cuando mi vecina, la señora Montserrat Rivera, me llamó preocupada. «Emilio, tu nuera estuvo aquí con los niños tocando el timbre durante media hora. Gritaba que eres un monstruo, que estás destruyendo a tu familia. Los pequeños lloraban. Finalmente les dije que te habías mudado sin dejar dirección. Se marchó furiosa». Le agradecí a Montserrat y corté la llamada. Cristina había calculado mal su estrategia. Pensó que verme rodeado de mis nietos suplicantes me quebraría emocionalmente, que claudicaría ante la imagen de esos 2 críos confundidos preguntando por el abuelo. Pero yo ya había anticipado exactamente ese movimiento. Por eso me mudé sin avisar. Por eso dejé instrucciones estrictas con Jorge sobre cómo manejar cualquier intento de manipulación afectiva. Esa misma noche redacté un correo electrónico para Jorge detallando el incidente. Él respondió inmediatamente: «Emilio, esto refuerza nuestra posición. Usar menores para presión emocional puede considerarse conducta inadecuada en procedimientos legales. Documenta todo. Mientras tanto, el plazo de desalojo vence el 7 de mayo. Si no han desocupado voluntariamente para esa fecha, procederemos con lanzamiento judicial. ¿Tienes planes para el apartamento recuperado?».
Sí tenía planes. Había decidido venderlo inmediatamente. No quería conservar propiedades que me ataran emocionalmente a Madrid o a mi vida anterior. El apartamento de 220.000 euros se vendería fácilmente en el mercado actual. Con ese capital adicional podría invertir más en el proyecto Lares Prata, con Antonio, o simplemente mantenerlo como colchón financiero para mis años venideros. El 5 de abril, Antonio me citó en su estudio de arquitectura en Valencia. Había trabajado intensamente durante 2 semanas refinando el proyecto. Me mostró planos actualizados, cálculos estructurales preliminares, estudios de viabilidad económica. Emilio, conseguí reunión con Caja Rural de Castellón. Con tu inversión de 150.000 euros como capital semilla, están dispuestos a estudiar un préstamo de 550.000 para completar financiación. Necesitan que formemos sociedad limitada y presentemos aval técnico conjunto. Tu experiencia como ingeniero más mi licencia de arquitecto. Revisé cada documento meticulosamente. Los números cuadraban perfectamente. Coste total estimado: 870.000 euros, incluyendo terreno por 220.000, construcción por 500.000, licencias y tasas por 150.000, compraventa de 5 de las 8 viviendas a 120.000 euros cada una. Recuperaríamos 600.000 antes de terminar construcción. Las 3 restantes las conservaríamos para venta posterior o alquiler. Rentabilidad proyectada: 30% sobre inversión en plazo de 18 meses. Estoy dentro, le dije sin dudarlo. Antonio sonrió ampliamente. Entonces firmemos papeles. Constituimos Lares Prata Sociedad Limitada esta semana. Tú como socio técnico con 40% de participación, yo con 60%, aportando diseño y gestión. ¿Te parece justo? Era más que justo considerando que yo ponía solo capital mientras él aportaba años de desarrollo conceptual. Estrechamos manos, sellando la sociedad. El 8 de abril, recibí llamada inesperada de David desde otro número desconocido. Esta vez respondí porque Jorge me había aconsejado que establecer contacto mínimo documentado podría ser útil legalmente. Sí, contesté con tono neutral. Hubo silencio incómodo antes de que hablara. Papá, soy David. Por favor no cuelgues, solo quiero hablar 5 minutos. Esperé sin responder. Él continuó con voz quebrada. Sé que la cagamos. Sé que Cristina se pasó de la raya y yo fui un cobarde por no defenderla. Pero papá, nos están desahuciando. Tenemos 3 semanas para encontrar vivienda. Con 2 niños pequeños. Los alquileres están por las nubes. No tenemos ahorros suficientes porque siempre contamos con tu apoyo. Pensábamos que siempre estarías ahí. Y ahí estuve, respondí firmemente. Durante 5 años. Pagué vuestro seguro médico privado, las cuotas del gimnasio de Cristina, las vacaciones en Tenerife, la escuela infantil de los gemelos. Sumando todo, os transferí aproximadamente 87.000 euros además del apartamento regalado. ¿Dónde está ese dinero, David? ¿En qué lo gastasteis? Silencio absoluto al otro lado. Finalmente tartamudeó. Cristina tiene gastos. Su imagen pública requiere inversión. Viajes para crear contenido. Lo interrumpí. Tu esposa gastó 87.000 euros de mi dinero, manteniendo una farsa de influencer mientras me trataba como basura humana. Tú grabaste esa humillación riéndote. No hay vuelta atrás, David. El apartamento será vendido. Buscad vivienda acorde a vuestros medios reales, no a los medios que yo subsidiaba. Pero los niños, intentó el argumento emocional. Los niños tienen 200.000 euros asegurados en fondos fiduciarios que recibirán a los 18 años para estudios. También tendrán cartas mías explicando toda esta situación cuando tengan edad de comprenderla. Los quiero profundamente, pero no son moneda de cambio. Aprende a ser padre sin usar mi cartera. Colgué antes de que pudiera responder. El 20 de abril, Jorge me informó que David y Cristina habían firmado finalmente el acta de desalojo voluntario. Se mudarían antes del plazo límite para evitar el lanzamiento judicial forzoso que quedaría registrado en su historial. Habían alquilado un piso de 50 metros cuadrados
en un barrio periférico de Madrid, por 820 euros mensuales. La realidad económica les había golpeado brutalmente. Mayo de 2024 marcó mi verdadero renacimiento. Mientras David y Cristina empacaban sus pertenencias en cajas de cartón, enfrentando la realidad de su nueva vida reducida, yo estaba construyendo algo completamente diferente en Valencia. Mi rutina semanal se había transformado radicalmente en comparación con aquellos años solitarios en Madrid, esperando llamadas que nunca llegaban. Los martes y jueves de 4 a 6 de la tarde asistía religiosamente a las clases de cerámica con Amparo Díaz. El taller quedaba en un sótano del barrio del Carmen, espacio amplio con 10 tornos, estanterías repletas de piezas en proceso de secado y ese olor característico a arcilla húmeda que llegué a amar profundamente. Éramos 12 alumnos, 8 mujeres y 4 hombres, edades entre 55 y 76 años. Ninguno había tocado barro profesionalmente antes de jubilarse. Mi primera pieza fue un desastre absoluto. Intenté crear un cuenco simple y terminé con algo que parecía un platillo deformado por un terremoto. Amparo se rió con cariño. Emilio, la arcilla refleja tu estado interno. Si estás tenso, ella colapsa. Relájate, respira, siente el material. En mi segunda clase logré centrar correctamente el barro en el torno. El movimiento circular, la presión de mis manos moldeando algo desde la nada, tenía cualidad meditativa. Por primera vez en años, mi mente se silenciaba completamente. Hacia finales de mayo había creado mi primera pieza presentable, un jarrón cilíndrico de 20 centímetros, con bordes irregulares intencionados. Amparo lo esmaltó en azul cobalto y lo metió al horno. Cuando lo vi terminado, sentí orgullo genuino. No era perfecto, pero era mío. Lo coloqué en mi balcón como símbolo de esta nueva etapa. Los jueves por la noche, después de cerámica, acudía al club de lectura en Palabras del Sur. Habíamos terminado Galdós y empezado con Pardo Bazán, Los Pasos de Ulloa. Las discusiones literarias derivaban inevitablemente en conversaciones sobre nuestras vidas. Teresa Campos, la exmaestra que publicó su novela a los 67, me preguntó una noche: «Emilio, mencionaste que estás escribiendo un libro técnico. ¿Has pensado en mostrárselo a editores?». Le conté sobre mi manuscrito de Ingeniería Sostenible y mi contacto con Editorial Mediterráneo. Pilar, que escuchaba desde detrás del mostrador, intervino. «Conozco al director editorial, Sebastián Molina. Déjame hacer una llamada». 3 días después, tenía reunión programada para el 15 de junio. Pilar había movido hilos usando su credibilidad en el mundo literario valenciano. Los sábados por la mañana me había unido a un grupo de caminata costera organizado por la comunidad de vecinos de mi edificio. Salíamos a las 8:30. Recorríamos 12 kilómetros por el paseo marítimo desde la Malvarrosa hasta el puerto deportivo. Éramos 18 jubilados regulares, conversando sobre todo excepto enfermedades y achaques. Hablábamos de política, cultura, viajes pendientes, proyectos personales. Me sentía parte de algo vivo. Durante una de esas caminatas conocí a Gonzalo Martín, exprofesor de economía de 64 años, divorciado 2 veces, padre distanciado de 3 hijos adultos. Su historia resonaba dolorosamente con la mía. «Emilio, pasé 30 años sacrificándome por familias que no valoraban el esfuerzo. Mis hijos solo me llaman cuando necesitan dinero. Mi segunda exesposa me dejó por alguien 20 años menor. Llegué a Valencia hace 1 año buscando exactamente lo que tú, dignidad y paz». Gonzalo se convirtió en amigo cercano rápidamente. Compartíamos cafés después de las caminatas, intercambiábamos libros, discutíamos sobre inversiones y proyectos. Cuando le mencioné Lares Prata, se entusiasmó inmediatamente. ¿Necesitan asesoría financiera? Trabajé 15 años en banca comercial antes de dedicarme a la docencia. Puedo revisar vuestro plan de negocio sin coste. El 10 de mayo, Antonio y yo firmamos la constitución oficial de Lares Prata Sociedad Limitada ante notario. Capital social, 160.000 euros. Mi aportación, 150.000. La de Antonio, 10.000 más su trabajo proyectual valorado.
Nos reunimos con el director de Caja Rural de Castellón, Víctor Sanz, hombre de 50 años con 30 de experiencia bancaria. Presentamos planos, estudios de mercado, proyecciones financieras revisadas por Gonzalo. Víctor estudió los documentos durante 40 minutos sin pronunciar palabra. Finalmente, miró a Antonio y luego a mí. Caballeros, este proyecto tiene mérito real. El concepto de viviendas colaborativas senior responde a demanda emergente que la industria tradicional ignora. Veo viabilidad clara. Apruebo préstamo de 550.000 euros a 10 años, interés del 3,2%, garantizado con hipoteca sobre el terreno y construcción futura. Salimos del banco como socios oficiales de un emprendimiento real. El 23 de mayo, mientras Antonio negociaba la compra definitiva del terreno en Castellón, recibí llamada de Jorge. Emilio, tengo compradores para el apartamento de Madrid. Matrimonio joven, pagan 215.000 euros en efectivo, sin financiación, cierre rápido. ¿Autorizas la venta? Acepté sin dudar. Ese apartamento representaba mi pasado de sacrificios no reconocidos. Venderlo era cerrar ese capítulo definitivamente. David se enteró de la venta a través de antiguos vecinos. Me envió mensaje desesperado. Papá, ese apartamento era mi hogar. ¿Cómo puedes venderlo a extraños? Al menos deberías habernos dado opción de comprarlo. Respondí brevemente. Era mi propiedad legalmente recuperada. Hago con ella lo que considero apropiado. Que tengas buena vida. Junio de 2024 llegó con calor mediterráneo y cambios profundos. El 15 de ese mes tuve mi reunión con Sebastián Molina de Editorial Mediterráneo. Su oficina estaba en un edificio modernista restaurado cerca del Mercado Central. Sebastián tenía 52 años, gafas de montura metálica y esa mirada analítica de quien lee profesionalmente durante décadas. Le entregué el manuscrito impreso, 230 páginas tituladas Construyendo futuros sostenibles, Ingeniería civil y responsabilidad ambiental. Pasó 2 horas revisándolo mientras yo esperaba nervioso bebiendo agua mineral. Finalmente cerró la última página y me miró directamente. Emilio, esto es sólido, muy sólido. Combina rigor técnico con narrativa accesible. Hay mercado para este tipo de ensayo especializado, estudiantes de ingeniería, profesionales del sector, instituciones públicas. Propongo contrato de publicación con 1000 ejemplares en primera tirada, distribución nacional, lanzamiento en marzo de 2025, adelanto de 3.000 euros contra regalías del 8%. Acepté inmediatamente, estrechando su mano con emoción contenida. Salí de esa oficina sintiéndome completamente diferente. A mis 68 años, después de 42 de profesión, finalmente vería mi conocimiento cristalizado en formato de libro con mi nombre en la portada. Rosa habría llorado de orgullo. Llamé a Pilar para agradecerle la conexión. Ella insistió en celebrar organizando un evento de presentación anticipada en su librería cuando el libro estuviera listo. Mientras mi vida florecía, la de David se desmoronaba sistemáticamente. El 20 de junio recibí correo electrónico de su jefe, alguien que conocía vagamente de una cena corporativa años atrás. El mensaje era directo. Señor Navarro, me veo obligado a informarle que su hijo David ha sido despedido de nuestra empresa por bajo rendimiento sostenido y ausencias injustificadas. Llegaba tarde constantemente, cometía errores en informes importantes, mostraba signos evidentes de depresión sin tratamiento. Intentamos ayudarlo durante 3 meses, pero su situación empeoró. Lamento la situación familiar que entiendo está atravesando. Cordialmente, Fernando Ruiz, director comercial. No respondí ese correo. No era mi responsabilidad rescatar a David de consecuencias que él mismo había generado. Tenía 42 años, edad suficiente para asumir sus decisiones. Durante esos días, recibí 17 mensajes suyos que leí, pero no contesté. Oscilaban entre súplicas desesperadas y reproches amargos. Papá, perdí mi trabajo. Cristina me culpa por todo. Los niños preguntan por qué vivimos en un piso tan pequeño. Necesito ayuda. Otro decía, esto es tu culpa.
Si no nos hubieras quitado el apartamento, nada de esto habría pasado. Eres un egoísta que solo piensa en sí mismo. Mostré los mensajes a Gonzalo durante uno de nuestros cafés matutinos. Él, que había vivido situaciones similares con sus propios hijos, fue directo. Emilio está usando las etapas clásicas de manipulación, victimización, culpabilización, chantaje emocional. No cedas. Si intervienes ahora, solo pospondrás su maduración. Necesita tocar fondo para reconstruirse desde sus propios recursos. Tenía razón absoluta. El 3 de julio, Pilar organizó un evento cultural en Palabras del Sur titulado Arte y Experiencia, exposición de obras de alumnos mayores. Amparo, mi profesora de cerámica, había seleccionado piezas de 8 estudiantes seniors para exhibición pública. Mi jarrón azul cobalto estaba entre ellas, junto a cuencos, platos decorativos y esculturas abstractas. La librería se llenó con aproximadamente 60 personas, amigos, familiares de los artistas, curiosos del barrio. Cuando llegó mi turno de hablar sobre mi pieza, sentí nerviosismo adolescente. Esta es mi primera creación cerámica después de 68 años, sin tocar arcilla jamás. No es perfecta, tiene irregularidades deliberadas, pero representa algo fundamental. Nunca es tarde para aprender, para crear, para expresarte de formas nuevas. Este jarrón simboliza mi renacimiento después de perder a mi esposa hace 5 años y distanciarme de una situación familiar destructiva. El barro no juzga tu edad ni tu pasado, solo responde a tus manos en el presente. Hubo aplausos genuinos. 3 personas se acercaron después interesadas en comprar piezas. Vendí el jarrón por 80 euros a una mujer de 60 años que dijo: «Tu historia me inspira. Acabo de divorciarme después de 35 años de matrimonio abusivo. Ver que alguien puede renacer me da esperanza». Le entregué el jarrón con emoción. Esos 80 euros valían infinitamente más que cualquier cantidad que hubiera dado a David durante años de dependencia forzada. El proyecto Lares Prata avanzaba aceleradamente. Antonio había cerrado la compra del terreno en Castellón el 28 de junio por 220.000 euros. El 5 de julio iniciamos trámites para licencias de construcción. El arquitecto técnico contratado estimaba inicio de obras para septiembre si toda la documentación municipal se aprobaba sin contratiempos. Habíamos recibido 4 consultas serias de potenciales compradores interesados en preventa, todos jubilados entre 62 y 70 años, buscando exactamente lo que ofrecíamos: comunidad sin institucionalización. Septiembre de 2024 llegó con el inicio oficial de la construcción de Lares Prata. El 15 de ese mes asistimos a la ceremonia simbólica de colocación de la primera piedra en el terreno de Castellón. Estaban presentes el alcalde de la localidad, 2 concejales, periodistas de 3 medios regionales y los 4 compradores que habían confirmado preventa. Antonio pronunció un discurso emotivo sobre envejecimiento digno y arquitectura con propósito social. Cuando me pidió que hablara, mantuve brevedad. Tengo 68 años y esto representa la inversión más importante de mi vida, no por el dinero, sino por el significado. Estamos construyendo comunidad, no solo edificios. Las obras comenzaron formalmente el 18 de septiembre con una empresa constructora local especializada en edificación sostenible. El cronograma establecía finalización para marzo de 2025, 12 meses justos desde aquel domingo 7 de marzo, cuando Cristina escupió mi comida y cambió mi vida para siempre. La ironía del calendario no pasó desapercibida. El 23 de septiembre recibí llamada de Claudia Herrera, periodista del diario regional Levante, especializada en temas sociales y proyectos comunitarios. Señor Navarro, me gustaría entrevistarle sobre Lares Prata para un reportaje extenso. Su historia personal combinada con este proyecto tiene potencial de inspirar a muchas personas mayores que sienten que su vida útil terminó con la jubilación. Acepté nervioso. Nunca había dado entrevistas públicas. La entrevista se publicó el domingo 4 de octubre, ocupando página completa con fotografías del terreno en construcción, renders del proyecto terminado.
y una imagen mía frente a los planos arquitectónicos. El titular decía: Emilio Navarro, ingeniero jubilado de 68 años, invierte sus ahorros en revolucionar la vivienda senior tras distanciarse de familia tóxica. El artículo detallaba mi trayectoria profesional, la pérdida de Rosa, el distanciamiento de David sin entrar en detalles escabrosos y mi renacimiento en Valencia. Incluía declaraciones textuales mías. Durante años viví para otros, sacrificando proyectos personales por mantener una paz familiar falsa. Cuando finalmente prioricé mi dignidad, descubrí que la vida a los 68 puede ser más plena que a los 40. Lares Prata no es solo un negocio, es demostrar que los mayores tenemos capacidad, creatividad y derecho a vivir con autonomía y comunidad. El artículo terminaba con información de contacto para interesados en el proyecto. La repercusión fue inmediata y abrumadora. En 48 horas, recibimos 37 consultas de potenciales compradores, 18 solicitudes de entrevista de otros medios y 3 invitaciones para charlas públicas. Antonio estaba eufórico. Emilio, esto es oro mediático. Deberíamos planear expansión inmediata. Con esta visibilidad podemos replicar el modelo en otras ciudades. Yo mantuve cautela. Terminemos el primero perfectamente antes de soñar con imperios. El 11 de octubre, la Universidad de Valencia me contactó formalmente. El Departamento de Arquitectura y el Programa de Estudios sobre Envejecimiento me invitaron a dar una conferencia el 20 de noviembre titulada Ingeniería Social, diseñando espacios para un envejecimiento activo. Honorario de 1.200 euros más gastos. Acepté temblando. Nunca había hablado ante audiencias académicas formales. Pilar se ofreció a ayudarme a preparar la presentación. David vio el artículo de Levante. Lo sé porque el 5 de octubre recibí un correo electrónico suyo. No era de súplica ni de rabia. Era diferente. El asunto decía simplemente: papá. El cuerpo del mensaje: vi tu entrevista en el periódico. No tengo palabras. Construiste una vida completa, un proyecto empresarial, publicarás un libro, das conferencias universitarias. Todo en 6 meses. Y yo perdí mi trabajo hace 4 meses y sigo sin encontrar nada estable. Cristina presentó demanda de divorcio la semana pasada. Me quitará la custodia de los gemelos porque no puedo demostrar ingresos fijos. Vivo en un estudio de 30 metros cuadrados que cuesta 500 euros mensuales, como una vez al día para ahorrar. No te escribo pidiendo dinero. Solo necesitaba decirte que finalmente entiendo. Entiendo quién eras y qué perdí. No el dinero, papá. Te perdí a ti, al hombre que construyó puentes durante 40 años, que crió solo a un hijo después de enviudar, que a los 68 tiene más vida que yo a los 42. Perdóname, aunque sé que no merezco perdón. David, leí ese correo 5 veces. Sentí algo parecido a compasión, pero también firmeza. Respondí 24 horas después. David, agradezco tu honestidad, pero el perdón no borra consecuencias. Puedo perdonarte como ejercicio personal de liberarme del resentimiento, pero eso no significa restaurar relación ni apoyo económico. Tienes 42 años, edad perfecta para reconstruirte desde tus propias fuerzas como yo hice a los 68. Aprende de esto, enseña a tus hijos cuando puedas verlos que el respeto es la base de cualquier vínculo. Te deseo sinceramente que encuentres tu camino. Emilio. No hubo más respuestas. Gonzalo, cuando le conté, asintió aprobando. Perdonar sin rescatar. Eso es madurez emocional genuina. Le diste dignidad al reconocer su carta, pero también consecuencias al mantener límites. Perfecto equilibrio. El proyecto Lares Prata alcanzó 50% de construcción a finales de octubre. Las 8 viviendas mostraban estructuras completas, techos instalados, ventanas colocadas. Antonio y yo visitábamos la obra cada viernes, documentando avances. Habíamos vendido 6 de las 8 unidades en preventa, recuperando 720.000 euros. El banco estaba satisfecho con el ritmo de amortización. Mi conferencia del 20 de noviembre en la Universidad de Valencia
atrajo 140 asistentes, estudiantes de arquitectura, profesores, profesionales del sector inmobiliario, gestores de residencias geriátricas. Hablé durante 90 minutos sobre diseño inclusivo, sostenibilidad aplicada a vivienda senior y la importancia de entender envejecimiento como etapa de plenitud potencial, no declive inevitable. Diciembre de 2024 llegó con frío invernal mediterráneo, pero mi vida irradiaba calidez que nada tenía que ver con temperaturas externas. El 12 de diciembre cumplí 69 años. Pilar organizó una celebración sorpresa en Palabras del Sur con 35 invitados, amigos del club de lectura, compañeros de cerámica, vecinos de mi edificio, Antonio y el equipo de Lares Prata, Gonzalo, Amparo, incluso Sebastián Molina de Editorial Mediterráneo. Cuando entré a la librería a las 7 de la tarde, esperando la reunión habitual del jueves, todos gritaron ¡sorpresa!, al unísono. Había guirnaldas colgadas, una mesa llena de tapas valencianas, vino tinto de Utiel Requena y un pastel de chocolate con 69 velas encendidas. Me emocioné hasta las lágrimas. En todos mis años previos, los cumpleaños se celebraban con llamadas protocolarias de David pidiendo disculpas por no poder visitarme debido a compromisos laborales de Cristina. Este era diferente. Estaba rodeado de personas que elegían estar conmigo, no por obligación familiar, sino por afecto genuino. Pilar pidió silencio y levantó su copa. Emilio, hace apenas 10 meses llegaste a Valencia escapando de una situación dolorosa. En este tiempo te has convertido en parte esencial de nuestra comunidad. Escribiste un libro que se publicará en marzo, creaste un proyecto empresarial innovador que ya está cambiando vidas, aprendiste cerámica, diste conferencias universitarias, pero sobre todo nos enseñaste que la edad no determina tu capacidad de reinventarte. Por ti, por tus 69 años jóvenes, por muchos más aniversarios juntos. Brindamos. Teresa, la exmaestra que publicó su novela a los 67, me entregó un regalo envuelto. Era una primera edición de Fortunata y Jacinta de Galdós, el libro que discutimos en mi primera reunión del club. La dedicatoria escrita a mano decía, para Emilio que como Fortunata encontró su redención eligiendo la dignidad sobre la comodidad. Con admiración, Teresa. Casi no pude hablar para agradecer. Antonio anunció novedades sobre Lares Prata. Amigos, el proyecto estará completamente terminado en febrero de 2025. Las 8 viviendas están vendidas. Hemos recibido solicitudes para replicar el modelo en Alicante y Murcia. Emilio y yo estamos evaluando expandirnos, formando red de comunidades colaborativas senior por todo el litoral mediterráneo. Nada de esto existiría sin la visión y valentía de este hombre. Más aplausos, más abrazos. Esa noche, ya en mi apartamento, me senté en el balcón con una copa de vino mirando las luces de la ciudad. Saqué mi teléfono y revisé las fotografías almacenadas. Había una de Rosa tomada en 2014, durante unas vacaciones en Menorca. Sonreía con ese brillo especial que tenía cuando era genuinamente feliz. Le hablé en voz baja. Lo hice, amor. Cumplí la promesa que te hice. Estoy viviendo de verdad, no solo existiendo. Ojalá pudieras ver todo esto. El 16 de diciembre, 4 días después de mi cumpleaños, recibí un sobre certificado de Madrid. Era una carta manuscrita de David. No había remitente digital, solo papel y tinta azul. La abrí con manos temblorosas. Papá, escribo esto a mano porque necesito que sepas que cada palabra lleva esfuerzo real, no solo teclas presionadas mecánicamente. Han pasado 9 meses desde aquella noche horrible del 7 de marzo. 9 meses donde perdí todo. El apartamento que tú nos regalaste, mi trabajo, mi matrimonio, la custodia diaria de mis hijos. Vivo en un estudio diminuto trabajando como repartidor de comida a domicilio, ganando 1.100 euros al mes. Veo a Lucas y Emma 2 fines de semana al mes, bajo supervisión de la madre de Cristina, porque el juez determinó que mi situación habitacional no es adecuada para menores. Cada día me levanto a las 5 de la mañana, monto en una bicicleta eléctrica y reparto pedidos durante 10 horas. Regreso agotado,
como algo rápido, y me duermo pensando en todo lo que arruiné. Pero hace 3 semanas sucedió algo. Vi tu conferencia en la Universidad de Valencia. Alguien la subió a YouTube. Te vi hablando con autoridad sobre arquitectura sostenible, sobre envejecimiento activo, sobre segundas oportunidades. El hombre en ese escenario no se parecía al padre callado, que limpiaba en silencio mientras Cristina lo humillaba y yo grababa riéndome. Entendí finalmente quién eres. Un ingeniero brillante que construyó infraestructuras durante 42 años, que crió solo a un hijo después de enviudar, que a los 68 años tiene más proyectos y energía que yo a los 42. ¿Y yo? Yo te traté como basura. Te utilicé como cajero automático. Permití que mi esposa te escupiera literalmente, mientras yo documentaba tu humillación como entretenimiento. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. No te pido dinero porque finalmente entiendo que el problema nunca fue financiero, sino de respeto. Solo necesito decirte esto. Eres mi héroe tardíamente reconocido. Ojalá algún día, cuando Lucas y Emma tengan edad suficiente, puedas contarles quién fue realmente su abuelo. No el viejo al que despreciábamos, sino el hombre extraordinario que eligió su dignidad cuando todos lo subestimamos. Te amo, papá. Siempre te amé, solo que no supe demostrarlo hasta perderlo todo. David. Doblé la carta lentamente. Sentí compasión genuina, pero también claridad absoluta. Saqué papel y bolígrafo respondiendo esa misma tarde. David, recibí tu carta y aprecio profundamente tu honestidad. Has recorrido un camino doloroso, pero necesario, hacia la madurez. Te perdono sinceramente, no porque olvide lo sucedido, sino porque cargar resentimiento solo me perjudica a mí mismo. Sin embargo, perdón no significa restauración automática de relación ni apoyo económico. Tienes 42 años, exactamente la edad que yo tenía cuando tu madre enfermó gravemente, y tuve que reconstruir nuestra estabilidad financiera desde cero. Eres capaz de levantarte, como lo hice yo. Respecto a Lucas y Emma, cuando cumplan 15 años, recibirán cartas que escribí para ellos, explicando esta situación honestamente. También recibirán acceso a 200.000 euros en fondos fiduciarios a los 18 para educación. Los amo profundamente aunque no nos veamos. Te deseo sinceramente éxito en tu reconstrucción personal. Aprende de esto. Enseña a tus hijos que el respeto es la moneda más valiosa de las relaciones humanas. Y recuerda, nunca es tarde para cambiar, pero las consecuencias de nuestras acciones pasadas nos acompañan como maestras, no como castigos. Con afecto, pero también con límites firmes, tu padre Emilio. Envié la carta el 17 de diciembre. No esperaba respuesta ni la necesitaba. Había cerrado ese ciclo con dignidad y compasión equilibradas. El 21 de diciembre, Antonio y yo visitamos Lares Prata, por última vez en 2024. Las 8 viviendas estaban 90% terminadas. Los jardines centrales lucían vegetación mediterránea recién plantada. El salón comunitario tenía muebles instalados. Los primeros residentes se mudarían en marzo coincidiendo exactamente con la publicación de mi libro. La sincronía me pareció poéticamente perfecta. Esa noche, reflexioné sobre el año transcurrido. 12 meses atrás, era un anciano solitario, tolerando humillaciones por migajas de contacto familiar. Hoy era socio de empresa próspera, autor publicado, conferencista universitario, ceramista aficionado, miembro activo de comunidad vibrante. No había cambiado por venganza, sino por amor propio. Rosa estaría orgullosa. Mi mensaje final para quien escuche esta historia: la dignidad no tiene edad de caducidad. Recomejar no requiere permiso de nadie. Y a veces, la mayor muestra de amor hacia uno mismo es decir no más y construir la vida que mereces, sin importar cuántos años tengas ni cuánto duela el proceso. Yo lo hice a los 68. Tú puedes hacerlo a cualquier edad. La vida no termina cuando otros te descartan, empieza cuando tú decides valorarte. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal
y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.